Circuito mixto, que lo que nos pide es sacar resistencia total, voltaje y corriente en cada resistencia. Para sacar la resistencia total, que es el primer paso, será eliminar estos que están en paralelo y convertirlos en serie, así como todo el circuito. La fórmula para sacar... Esta es la fórmula que tenemos para convertir un paralelo a que se convierta en serie. La fórmula dice que multiplicar la resistencia 2 por la resistencia 3 entre la resistencia 2 más la resistencia 3, que la resistencia total 1 es igual a 1000 ohms por 1000 ohms entre 1000 ohms más 1000 ohms. Si se hace la operación, vendrían siendo 500 ohms. Volvemos a redibujar y la resistencia 1 son 180 ohms. La resistencia total 1, que serían la resistencia 2 y resistencia 3, las convertimos en serie, ahora serían 500 ohms. Resistencia 4 es igual a 100 ohms. Tenemos esta que está en paralelo, también nos queda convertirlo a serie. Repetimos el mismo proceso, que sería la resistencia total 2, que es igual a 1000 ohms por 1000 ohms entre 1000 ohms más 1000 ohms, que vendría siendo la resistencia total 2, son 500 ohms. Redibujamos y ya haber eliminado los que estaban en paralelo, tenemos un circuito totalmente en serie. Ahora sí podemos sacar la resistencia total. La resistencia total es sumar todas las resistencias que tenemos en el circuito. Si sumamos todas las resistencias, que son 180, 500, 100 y 500 ohms, la resistencia total serían 1280 ohms, que es la resistencia total. Redibujamos y la resistencia total es igual a 1280 ohms. Con esto podemos sacar corriente total, voltaje y corriente en cada resistencia. Vamos a sacar corriente total. La corriente total, la fórmula es voltaje total sobre la resistencia total. Entonces sería corriente total es igual a voltaje total, que son 9 volts, sobre 1280 ohms, que es la resistencia total. Entonces la corriente total serían 0.00703125 amperes. Tenemos la resistencia total, que son 1280 ohms, la corriente total, que es igual a 0.00703125 amperes. Entonces solo nos faltaría obtener el voltaje y corriente en cada resistencia de nuestro circuito. Ahora vamos a sacar corriente que pasa en nuestro circuito, en nuestra resistencia 1. Ahora sacaremos, la fórmula dice que para sacar voltaje 1 es resistencia 1 por corriente total, que son 0.700
125 amperes por 180 ohms, que es igual a 1.26 volts, que es el voltaje que pasa por esta resistencia. Ahora vamos a sacar voltaje AB, que es la resistencia total 1. La resistencia total 1 es la resistencia que eliminamos del circuito paralelo y los convertimos en serie. Entonces la corriente que pase a través de ella es la misma que va a pasar a través de este circuito paralelo. Para sacar el voltaje AB, que es este aquí, voltaje AB es igual a resistencia total 1 por corriente total, que es igual a 0.00703 amperes por el voltaje AB, que son 500 ohms. 500 ohms, que es igual a 3.515 volts, que es el voltaje que pasa en esta serie, pero también en el paralelo. Teniendo voltaje AB podemos sacar la resistencia 2 y resistencia 3, la corriente en la resistencia 2 y corriente en resistencia 3. Primero vamos con la corriente 2, que es igual a la fórmula que viene siendo voltaje AB sobre resistencia 2, que es igual a 3.515 volts sobre 1000 ohms, que equivale a la resistencia 2, que son 1000 ohms. Es igual a 0.00315 amperes. Tenemos el amperaje de este que está en paralelo. Entonces podemos sacar la corriente 3, que es igual a la misma fórmula, voltaje AB sobre resistencia 3, que es igual a 3.515 volts sobre 1000 ohms, que es el mismo procedimiento porque tenemos el mismo voltaje en las resistencias, 15 amperes. Ahora vamos a sacar el voltaje 4, que es resistencia 4 por la corriente total, que es igual a 100 ohms por 0.00703 amperes. El voltaje 4 es igual a 0.703 volts. Ahora podemos sacar el voltaje CD, que es igual al voltaje CD es igual a la resistencia total 2. La resistencia total 2 es en serie, pero antes fue paralelo y lo tenemos acá. Este es el circuito BCD, voltaje CD, que pasó de paralelo a estar en serie, es este, que son 500 ohms. La fórmula es multiplicar la resistencia total 2 por la corriente total, que es igual a 0.00703 amperes por los 500 ohms, que equivale al voltaje CD. Entonces el voltaje CD es igual a 3.515 volts. Y aquí podemos sacar corriente 5, que es igual a la
son 3.515 volts sobre 1000 ohms, que es igual a 0.003515 amperes. Ocupé este voltaje porque la resistencia 5 viene siendo la corriente 5 viene siendo la resistencia 5, que es igual a 1000 ohms. Entonces este es el amperaje que pasa, que es esta es la corriente que pasa a través de esa resistencia. Entonces podemos sacar resistencia 6, que son 3.515 volts sobre 1000 ohms, que es igual a 0.003515 amperes. Y así obtenemos el amperaje de todas las resistencias. Los voltajes del circuito, el voltaje AB es el voltaje que pasa a través de estos dos. Si queremos saber de uno, serían dividirlo entre dos, que la carga se divide entre dos cuando es un circuito paralelo. Entonces, como lo hicimos de serie, son 3.515 volts. Y el voltaje CD es lo mismo que pasa porque está en paralelo. El voltaje 1 es 1.26 volts que pasa en la resistencia 1, que son 180 ohms. Y en el voltaje 4 es igual a 0.7 volts, que es el que pasa en la resistencia 4. Comprobar con el multímetro que los voltajes que nos dio estén correctos. Primero ponemos el multímetro en la escala de voltaje. Tenemos nuestra fuente de voltaje, que son 9 volts. Entonces en el voltaje 1 dice que nos tenía que dar 1.26 volts. Comprobamos, ahí está 1.26 volts. En el voltaje AB son 3.5 volts. En el voltaje 4, que está aquí, que es la resistencia 4, esta es la resistencia 4 de 100 ohms, es igual a 0.7 volts. En el voltaje CD, que es este que está en paralelo, que es la resistencia 5 y 6, aquí están en paralelo, pero los pusimos en serie de acuerdo al esquema que hicimos. Entonces son 3.5 volts aproximadamente. Entonces lo ponemos y ahí está. Comprobamos que los voltajes que nos dieron eran correctos.